la radio. Bueno, Bueno. Gabriel Piro, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Leo, hola Tom, ¿cómo ¿Cómo le están? va, Piro? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien. Bien, acá. Qué bueno. Leo canta en falsete en general. ¿Vos lo escuchás mucho? Y de pronto se escuchan algunas ahí. Katy Perry no me suena, ¿No? pero Ah, Bien, bueno. gracias por la Bien, honestidad, defendiéndolo, gracias por la defendiéndolo. honestidad intelectual. Bueno, vamos a meternos en el terreno que nos llama, en el Dale. terreno de la historia, y una cuestión que trajo Gaby para contarnos hoy tiene que ver con el frigorífico Lisandro de la Torre, Gaby. sí, así es. Digamos, hoy vamos a tratar un caso particular que fue la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en enero del año 59, pero lo traíamos un poco a colación porque pienso que se mezclan algunos elementos que nos sirven para pensar algunas de las situaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de un contexto totalmente distinto, tenemos que recordar que en el año 55 cae el gobierno de Perón a manos de un golpe de Estado, estamos en el contexto de la Guerra Fría y luego de los primeros años de la dictadura militar post-55 se llama elecciones y en el año 58 es elegido producto de la intención que tenía Perón de negociar una vuelta o una nueva legalización del Partido Justicialista, Arturo Frondizi, que es llamado a votar por el propio Perón con la intención de volver, y esto no ocurre, digamos, y asume un gobierno que tiene algunas características que me parece que a nosotros nos pueden resultar relativamente conocidas. ¿Por qué? Porque, bueno, es un gobierno que básicamente centra su eje de mandato en llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e imponer una serie de medidas que consideraban necesarias para salir de la crisis en la que estaba sumergida Argentina. El año 58 había sido ya bastante complicado, pero sobre todo el objetivo de fondo, digamos, de los gobiernos que vienen posterior al peronismo, era concluir la obra que había empezado ya en la última etapa del gobierno de Perón, sobre todo desde el Congreso de la Productividad del 52, que era cambiar un poco la relación de fuerzas que se había establecido durante la etapa anterior, aplicar un fuerte ajuste o una derrota sobre los trabajadores y cambiar la relación de fuerzas con el imperialismo, ¿no? Recordemos, un imperialismo yanqui que tras la Segunda Guerra Mundial sale fortalecido, busca, digamos, recuperar posiciones en América Latina y sobre todo consolidarse en el marco de la posguerra, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que busca negociar con un imperialismo fortalecido. ¿Y qué propone este imperialismo fortalecido en la voz del FMI? Bueno, esencialmente las mismas recetas que estamos nosotros escuchando ahora, ¿no? Reducir las retenciones, facilitar las inversiones extranjeras, iniciar un proceso devaluatorio, privatizar empresas, flexibilizar las normativas laborales, que por ejemplo esto se va a ver con la aplicación de la ley de asociaciones profesionales, y obviamente esto tenía que ir sí o sí de la mano de la represión, con lo cual también de forma secreta introducen lo que después se va a llamar el plan Conintes, que era justamente un plan pensado específicamente para esto, para la represión del movimiento obrero, bajo el argumento de contención de la subversión, etcétera, que luego se va a ir tornando cada vez más agudo con los años posteriores. Pero lo que me quiero detener acá entonces es, el FMI lo que pedía en ese contexto era un ajuste que el gobierno de Frondizi va a llamar plan de estabilización, que además va a ir a presentar específicamente a Estados Unidos. Frondizi es el primer presidente argentino que viaja con una delegación a Estados Unidos, justamente con este objetivo. Y sí, ¿me ibas a No, preguntar algo, sí, Leo? no, un comentario, pero si agarrabas cualquier titular, digamos, pienso, algún titular de aquel momento, muchos puntos de contacto con lo que podría ser, te lo podrías confundir, capaz, con un titular de hoy respecto de las condiciones que pone el fondo, ¿no? O sea, Sí. son muchas décadas donde el esquema es el mismo.
Sí, aparte me quedo con una frase que vos acá marcabas de Frondizi, que también se podría encontrar en cualquier titular del día de hoy, que Frondizi decía que quería atraer la confianza de los capitales norteamericanos y Mira, decidirlos invertir en el país. Exactamente. Era básicamente el discurso era necesitamos desarrollar el país, ahí desarrollar va. la industria y esto, la única manera de que sea posible es que los capitales extranjeros tengan interés en hacerlo, pero eso no se puede hacer mientras los sindicatos sigan teniendo el poder que tienen, mientras sigan existiendo las leyes laborales que existen. Bueno, básicamente estamos discutiendo lo mismo desde aquel entonces. Incluso es interesante lo que ustedes traen a colación porque los diarios en ese momento, por ejemplo, respecto del empleo público, que era uno de los sectores que se proponía atacar, ¿no? Decían que había un exceso de empleados públicos, que eso generaba una enfermedad presupuestaria, ¿no? Un déficit fiscal por la cantidad de gasto público y que además eso era totalmente ineficiente y debía pasar a manos privadas. Bueno, uno de los sectores entonces clave para ir al punto de lo que queremos discutir hoy era el sector de la carne, ¿no? El frigorífico Lisandro de la Torre era uno de los frigoríficos más grandes que había en el país y era estatal. Contaba con 9.000 empleados y el plan de estabilización incluía una ley, que era la ley de carnes, que implicaba la privatización del frigorífico. En realidad implicaba básicamente una concesión a una corporación mixta que incluía a los grandes terratenientes, dueños de los ganados, pero esencialmente los trabajadores sabían que iba a implicar despidos y entre otras cosas, la destrucción de su organización sindical. Efectivamente, cuando la ley se pone a votación en el Congreso, porque implicaba privatizar una empresa estatal, los trabajadores se movilizan, más de 2.000 trabajadores, diciendo tenemos que defender la industria nacional, no podemos entregar esto al FMI, una denuncia explícita, clara y digamos muy, muy elocuente respecto de qué significaba este avance para el plan en su conjunto. La ley se vota e inmediatamente los trabajadores deciden la toma del frigorífico. La toma es masiva, no solamente los 9.000 trabajadores están acompañando ese proceso, sino que se suman, y muy importante, los vecinos del barrio. Recordemos, el frigorífico quedaba en la zona de Mataderos y era un poco uno de los centros del barrio, ¿no? O sea, porque todo el barrio funcionaba alrededor de frigoríficos, lugares vinculados a la ganadería. Entonces, Hasta el este día de ataque... hoy, más que nada con los frigoríficos, ya la ganadería no, pero... Exacto, exacto. Por eso se veía como un símbolo que era necesario defenderlo para sostener la actividad económica de toda esa región. Entonces, una vez que se produce esta toma, recibe mucha solidaridad del barrio y en ese momento las 62 organizaciones sindicales que representaban un poco la reorganización de ese peronismo tras la caída del gobierno de Perón, acompañan la medida, llaman a una huelga. Lo que sucede es que rápidamente el gobierno empieza a, por un lado, meter presión desde el lado ideológico y por otro lado comienza a amenazar con represión. ¿Cuál era la denuncia? Básicamente empiezan a amenazar que la situación abierta por la toma del frigorífico y la violencia de los trabajadores, etcétera, iba a llevar a un golpe de Estado y iba a llevar a una insurrección que iba a desestabilizar al gobierno, ¿no? Ese es el argumento preventivo para justificar una represión. Y por el otro lado, efectivamente movilizan tanques del ejército alrededor de la fábrica para desalojar la toma. Bueno, frente a esto se producen unos primeros enfrentamientos, la represión empieza a ser feroz, los trabajadores se atrincheran y hacen una heroica defensa del frigorífico, teniendo heridos, detenidos. La comisión interna sostiene esta medida de fuerza, pero en paralelo a que ocurría esto, las direcciones sindicales comienzan a negociar con el gobierno y sobre todo, lo más importante, empiezan a adoptar este discurso de moderación frente al problema de el comunismo, que empieza a aparecer como una de las denuncias, ¿no? O sea, pese a que los comunistas eran
una minoría dentro de la comisión interna y dentro de la fábrica. El gobierno de Frondizi se apoya sobre ese punto. Paradójicamente, esto es un pequeño paréntesis, en su momento los comunistas habían apoyado a Frondizi, habían estado bastante cercanos al radicalismo. Bueno, eso, la trágica historia del Partido Comunista en Argentina, pero Frondizi aprovecha esa pequeña presencia para hacer una fuerte campaña, y la burocracia sindical, tomando nota de este problema, llama a terminar con la huelga y a intentar llegar a un acuerdo que permita estabilizar el desorden que había en el país. Esas eran más o menos las palabras que utilizaban. Para terminar, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto, que a mí me parece que es importante para poner un poco, para conceptualizar el problema? Bueno, Pará, te agrego cuáles fueron las consecuencias, pero también la pregunta que te agrego es ¿por qué es tan importante tener en cuenta este conflicto hoy? Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que la consecuencia de esta moderación fue que hubo más de 4.000 despidos en la fábrica, y la disolución de la organización interna de la fábrica, ¿no? O sea, un problema muy importante para el gobierno era lograr llegar a negociaciones y discusiones con las centrales sindicales y borrar el poder de las comisiones internas, que durante los primeros años de la llamada resistencia peronista, una resistencia obrera donde había obreros tanto peronistas como otras organizaciones, habían sido fundamentales esas comisiones internas, organismos democráticos que no podían traicionar abiertamente a sus bases porque estaban muy ligados a ellos. Entonces implicaba un mayor poder y un control de los trabajadores dentro de la fábrica. Eso, la derrota del frigorífico permitió al gobierno avanzar en ese proceso de centralización. ¿Y por qué a nosotros nos interesa esto? Bueno, porque efectivamente es una importante lección frente a lo que se viene, ¿no? O sea, nosotros ahora volvemos a discutir reforma laboral, volvemos a discutir acuerdos con el FMI, el gobierno está diciendo que va a entregar todo, la oposición de Juntos por el Cambio no es una alternativa, y acá lo que se ve es que la resistencia, en primer lugar, vino por lado de los trabajadores, y ni siquiera de las centrales sindicales, sino que empezó por los lugares de trabajo, por la organización interna y sobre todo por los vínculos entre comisión interna, barrio, etcétera, imponiéndole a las burocracias sindicales que tuvieran que llamar a la huelga. Desde ya, la débil organización, todavía la situación post-golpe militar, etcétera, impidió que esta situación, digamos, pudiera triunfar. Ahora, nosotros podemos ver las dos caras de la moneda. Es verdad que el proceso tuvo un retroceso posterior a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, pero luego, pocos años después, se abre un proceso que nosotros ya después lo conocemos bien, pero a partir del 66 comienza todo un periodo de ascenso, digamos, de las luchas obreras, juveniles, etcétera, muy, muy importante, ¿no? Que después va a tener su culminación en el Cordobazo y en toda la década del 70. Es decir, esta derrota táctica o esta derrota puntual no significó una derrota para todo el periodo, sino una serie de elecciones que luego, bueno, tuvieron importancia en todo el periodo siguiente. Ahí está la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, gran experiencia obrera, sí, no, y la actualidad también de todo, tanto por el marco, ¿no? Y por lo que era la política del gobierno en aquel momento, como por lo que se está intentando, y en aquel momento se intentó también avanzar sobre derechos de los trabajadores. Bueno, importante traerlo hoy al debate y a la discusión en momentos donde esto se hace bastante palpable, ¿no? Los intentos de avanzar. Bueno, vamos a estar charlando también respecto de qué dijo la CGT ayer sobre esto, que dijo un poco. Dijo poco la CGT sobre este problema, pero nos vamos a estar metiendo ahí en breves minutos. No sé, si esto está cerrado, Piro, te vamos a preguntar antes de que te vayas, antes de que te retires. Quería decir una cosita. Sí, agregale, obvio. No, perdón porque no quería dejar de decir que esto que estaba yo diciendo respecto de la persecución a los delegados, a los sectores de izquierda, etcétera, es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque no estemos hablando del discurso oficial hoy en día,
todos los discursos macartistas de ataque a la izquierda, de ataque a los delegados sindicales, de ataque a los que salen a luchar, es parte de preparar ese terreno, digamos, para, digamos, evitar que las organizaciones de base, que en los lugares de trabajo se quieran organizar. Es parte de generar ese miedo a la derecha, que hoy, digamos, sale a hablar de cualquier manera en contra de la izquierda, o incluso el otro día, bueno, hablando de los expropiadores, el propio peronismo. Bueno, digamos, todo ese discurso atenta un poco. Nosotros vemos hoy quiénes son los que salen a pelear, quiénes son los que ponen el cuerpo, quiénes son los que le exigen a la burocracia que tome otras medidas, y generalmente es la izquierda. Entonces, hoy ese discurso yo creo que tiene un sentido también preparatorio para sectores que no quieren que esa resistencia avance, digamos. Entonces, perdón que quería agregar ese elemento. Todo bien. Aparte acá ya tenés buenos comentarios. Gracias, Piro. A los amantes de la historia nos encanta tu segmento. Siempre tan claro, Gaby. Bancando.